Bienvenidos de nuevo. Comenzamos el curso de UML con la primera sesión en la que vamos a hacer una introducción y una definición de UML. UML son unas iniciales que significan Unified Modeling Language, es decir, lenguaje de modelado unificado. Vamos a ver qué significan cada una de esas iniciales. Para empezar, es un lenguaje. Esto es importante porque muchas veces se confunde con que al utilizar UML tienes que hacer un proceso pesado en el que tienes que hacer diagramas de absolutamente todo lo que vayas a implementar. No es así. Cierta parte universitaria lo explica así, pero no es así. Simplemente es una herramienta más. Es un lenguaje que nos permite representar el software en diferentes dimensiones. Qué es lo que hace, cómo lo hace, con quién se conecta, etc. Dependiendo de lo que quieras mostrar. Los bloques básicos de construcción de este lenguaje podrían ser los elementos, que harían el símil de nombre. Luego tenemos las relaciones, que lo que hacen es unir elementos. Y por último tenemos los diagramas, que son las reglas, como digamos, las reglas gramaticales, que dicen qué elementos se tienen que utilizar para ciertas representaciones y qué relaciones están permitidas entre esos elementos. Los elementos o elementos estructurales, pues son estos que aparecen en la pantalla. Realmente hay muchos más, hay como 23 de los que yo utilizo, hay todavía más de 23, pero bueno, realmente esto es un lenguaje para hacer diagramas. Entonces es muy amigable y la idea es que viendo un diagrama te ayude a la comprensión de qué es lo que hace el software y cómo lo hace. Las relaciones son 4, las conoceréis de memoria al acabar el curso porque aparecen una y otra vez en cada uno de los diagramas y son las de dependencia, que tienen una flecha con líneas discontinuas, la de asociación, la más utilizada, que significa que dos elementos están relacionados, la generalización, que representa una relación de herencia, ya la veremos los lenguajes orientados a objetos y lo que quiere significar y la repercusión que tuvo la herencia, y la realización, que quiere decir o suele ser utilizado para indicar que algo implementa una API, una serie de especificaciones que nos han pasado. Por último están los diagramas, ¿vale? Esto es un ejemplo de un diagrama. En este diagrama lo que muestra son la cantidad de diagramas que tiene UML. Realmente son 13 en total los que se definieron en UML 2.5, pero no los vamos a ver todos. Yo profesionalmente solo he utilizado estos 6, que son el diagrama de clases, componentes, despliegue, actividad, casos de uso y secuencia. No quiere decir que los otros no sean importantes o que no sea interesante estudiarlos o darle la oportunidad. Probablemente en otros proyectos, en otras circunstancias, sean útiles. Yo personalmente no he tenido que utilizarlo. Quizás sí el de máquinas de estado, pero solo a nivel de una práctica que tuve que hacer con Ericsson en el estudio de Erasmus, pero era muy específica para Ericsson. Ellos desarrollaban así. Siguiente palabra que compone Unified Language Modeling. Modelado. Modelar es crear una representación de la realidad. En software, ¿qué quiere decir? Pues es el análisis y diseño de aplicaciones, software, antes de escribir el código. Esa era la definición que había, o una definición formal que había. Pero yo pongo en duda que se tenga que hacer antes. El movimiento ágil más bien lo que dice es modela o documenta cuando sea necesario. Por un lado, el modelado en software no es tan importante como en otras ingenierías. Al final del tema haré una introducción para personal técnico de por qué no es tan importante. O sea, cómo el propio software puede servir de documentación, como hay artículos y vídeos de Robert C. Martin explicándolo. Cuando digo modelar, no quiero decir solo hacer estos diagramas tan bonitos y tan chulos y que nos los pasamos tan bien. No. Siempre habrá un diagrama y una explicación textual. El diagrama lo que ayuda es
visualmente hacerte una idea rápida de la explicación textual corta que puede estar en el documento que quieras. Incluso se pueden añadir anotaciones a los modelos textuales para ayudar a entender el diagrama. ¿Por qué la mayoría de empresas no practican el modelado? Yo lo que creo o lo que me he encontrado es que realmente modelamos cuando lo necesitamos. Lo único es que lo puedes hacer de forma reglada o de forma no reglada. Cuando lo haces de forma no reglada, pues pasan lo que me puedo encontrar en cualquier compañía cuando entro. Hay diagramas hechos, pero están con una herramienta que solo lo sabe el que lo hizo. No hay diagramas hechos, pero luego cuando tú entras y alguien tiene que transferirte el conocimiento, pues te dice la típica frase, espérate, que te lo voy a dibujar en un papelito. Claro, me lo has dibujado a mí en un papel para que se viera bien, pero es que luego se lo has dibujado a otro, se lo has dibujado a otro, se lo has dibujado a otro, y al final lo único que estamos haciendo es perder el tiempo. Porque todo ese tiempo que pierdes, porque al final lo que hacen los que tienen el software en la cabeza, los que saben lo que hace el software, los que saben cómo lo hacen, es irse al código o tirar de memoria para extraer el modelo y poder explicártelo a ti. Eso se repite eternamente, cada vez que entra uno nuevo, cada vez que un componente del equipo pasa a hacer otro desarrollo y así eternamente. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Pérdida de tiempo, pérdida de dinero para la empresa y pérdida de horas personales. ¿En qué situaciones o qué etapas del proyecto yo he encontrado que es útil el modelado? Para empezar, el modelado en fase de requisitos. Aquí hay un poco de controversia porque han entrado las historias de usuarios y si tenemos que hacer requisitos muy formales o poco formales, bajo mi punto de vista, el modelado de requisitos es necesario. Puede ser en alguna ocasión que no lo sea, que te valga solo con reuniones informales y tener un acta de la reunión, pero en la mayoría de situaciones en las que los equipos son multidisciplinares, en las que entra uno, sale otro, no vale con que haya habido una conversación entre dos personas. Por supuesto es necesario en la fase de análisis y del dominio. Esto viene como preámbulo a la creación de la base de datos y esto no lo tiene por qué hacer un técnico, simplemente son los conceptos que maneja antes de hacer la base de datos. Si el ingeniero o el analista funcional tiene suficiente conocimiento, acabará haciendo un modelo de base de datos, pero esta herramienta de modelado es útil tanto a un nivel alto, un modelo, lo que sería similar a un modelo de entidad de relación, como a un nivel más bajo, un modelo relacional. Siempre se hace, o sea, siempre hacemos nuestros diagramas y nuestras historias para saber que hemos entendido lo que quería el cliente. Siguiente sería en el modelado de procesos, cómo utiliza el software la entidad o la organización en la que lo vamos a instalar. Entonces, pues muchas veces hay roles, hay validaciones de un departamento que les pasa a otro departamento y entonces utiliza esta ventana y entonces deja la tarea. Entonces todo ese tipo de cosas no se ven claramente ni con un manual de usuarios ni con el código. De hecho, uno de los principales problemas es que al programador siempre se le pasa el código para que entienda la aplicación, pero no tiene la visión de para qué se está utilizando eso globalmente en la aplicación y luego no diseña y no piensa en esa casuística. Es necesario, y lo pongo entre comillas porque luego lo vamos a ver, porque es necesario pero poco y en su justa medida para modelar lo que es la implementación, ¿vale? Lo dejo al final del curso para no aburrir a la personal no técnico, pero no es tan necesario porque la propia herramienta de trabajo donde estamos escribiendo el código es muy ágil a la hora de buscar o de darnos información sobre cómo está implementado. O sea, en la misma implementación tienes la documentación. Sirve para el modelado de despliegue de sistema, esto es importante, o sea, cómo has desplegado tu aplicación, si está replicada, si no está replicada, si depende de 3 nodos, si depende de 2 nodos.
¿Por qué? Porque luego se cae un nodo o se cae algo cuando estás haciendo pruebas y esa información que un nodo se ha caído y que afecta a no sé qué sistema es útil para todos, para los que están haciendo pruebas, para los que están en soporte, para el desarrollador. Si no tenemos claro cómo está desplegado, difícilmente cuando algo se cae o algo no funciona correctamente vamos a poder dar respuesta a absolutamente nada, nada más que el software no funciona. Y por último, con la última tendencia, bueno, última que ya lleva ya varios años, que es la creación de microservicios y servicios, es otro punto en el que es importante tener claro con qué sistemas se comunica tu software y de qué manera. Porque luego hay cambios en la API, hay cambios en ese otro sistema que ahora se ha movido a otro sitio y tienes que saber qué sistemas están afectados por ese cambio. Y esto no es algo de técnico, eso es algo de project manager, de product owner, que tienen que saber qué interacciones y qué repercusiones puede tener esos cambios. Realmente esta interacción también vale para todo el equipo. Hasta aquí la introducción a UML y en el siguiente vídeo pasaremos a ver un poco de historia de UML. Hola de nuevo, continuamos en el curso de UML y en esta sesión vamos a ver la herramienta que vamos a utilizar para hacer nuestros diagramas UML. La herramienta que he seleccionado se llama Draw.io, realmente es una herramienta online, no requiere de instalación y es muy fácil de utilizar. Tiene una licencia ya para más profesionales, pero yo nunca he necesitado utilizarla y, si digo la verdad, tampoco sé muy bien qué es lo que ofrece. Las alternativas a esta herramienta son todas de pago, son muy potentes. Algunas de ellas, por ejemplo, StarUML, sí que la he usado cuando era software libre hace 10 años. Visual Paradigm quizás sea la más potente de todas, de pago. ArgoUML lleva mucho tiempo en el mercado. Y por último, PlanUML, que esta no permite hacer diagramas, digamos, visualmente, sino que es más programáticamente con la especificación que salió UML 2.5 en el 2017. Con Draw.io puedes almacenar en la nube. Pongo Google Drive, pero también tiene Azure, tiene casi todas las grandes compañías de almacenamiento en la nube. Tiene conectividad y también puedes almacenar en local. Vamos a ver. Aquí lo tenía abierto, lo voy a abrir de nuevo. Vamos a verlo, cuáles son las opciones más básicas que tenéis y cómo se abre. Escribimos draw.io y lo primero que me hace es abrirme un diagrama, ¿vale? Si no, porque eso es porque lo tengo en sesión. Si no lo tuviese en sesión, me ofrecería si quiero crear un nuevo diagrama y almacenarlo en la nube o almacenarlo en local. Vale. Como veis, tenemos aquí a la izquierda tenemos todas las paletas con las que dibujar diagramas. No es una herramienta concreta de UML. Aparecen, por ejemplo, yo tengo cargado la paleta de los shapes, son como paletas donde te aparecen diferentes elementos de muchos diagramas. Si le damos aquí, pues es general, de Active Directory, que tiene sus iconos, de Bootstrap, de Amazon Web Service, etc. Nosotros nos vamos a centrar, como es natural, en UML 2.5 y UML. De todas formas, hay el componente que sacaré del general, ¿vale? Esto es como una paleta para dibujar cualquier tipo de diagrama. Para abrirlo se le da al botón izquierdo y entonces te despliega todos los elementos que tiene esa paleta. Para hacer un diagrama basta con arrastrar y te lo mueve aquí. A la derecha tenemos la paleta de estilos que nos permite cambiar el color al texto o incluso a
al muñequito este también se le puede cambiar el color, ¿vale? Lo vamos a poner en rojo. Ese es el texto. Vale. Ese es del texto y aquí le puedes cambiar el color azul, a verde, etcétera. Es muy intuitivo y muy fácil de usar. A la hora de guardar, le das a Save y si lo tienes, ¿ves? Ahora sí que me salta el dispositivo donde lo quiero guardar. Google Drive, Dropbox, Device. Si lo quieres guardar en disco duro, que es lo que suelo hacer yo antes de subirlo a las wikis o a los documentos oficiales, le das a guardar y aquí tengo varios diagramas en los que se pueden guardar. Una carpeta donde tengo los diagramas del curso. Esto lo guarda con la extensión draw.io. Cuando lo quieras meter tu diagrama en un documento, pulsarás sobre Save As para guardarlo. Perdón. Tengo que guardarlo antes para poder exportarlo. Export As, una vez que lo tengas guardado, lo puedes exportar a una imagen o a un JPG, lo vuelves a guardar y ahí te sale como una PNG para poder introducirlo en un documento doc, en la wiki que vimos o donde quieras compartir tu información. Es importante guardar el draw.io en algún sitio porque para modificarlo ese es el fichero que tendrás que modificar. No vale con guardar la imagen. Vale, pues creo que esto como introducción es más que suficiente y ya en la siguiente sesión empezaremos a ver diagramas concretos y cómo modelarlos con draw.io y será los casos de uso.